Sí, como se ha venido diciendo, la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia tiene que ver con la presión que ejercieron contra él para que se fuera y después entrara un nuevo magistrado de las ternas estas que tiene que mandar López Obrador para que apruebe el Senado. Sería, pues la verdad, algo muy grave porque estaríamos hablando de lo mismo de siempre, ¿no? Pues yo te presiono porque quiero poner aquí a mis cuates para que después me permitan hacer y deshacer. Esto, cuando escuchamos acerca de este tema, pues yo creo que a todos nos vino a la mente, ¿no? ¿Por qué se va? ¿Se va o lo fueron? ¿Se fue o lo fueron, no? Pues desde mi punto de vista, sí, lo fueron. Así ocurrió. Lo presionaron con meterlo a la cárcel y él dijo, no, pues mejor me voy, porque ni siquiera pudo ir al Senado a dar la cara, ¿no? Allí en el Senado lo habrían cuestionado y probablemente habría saltado la verdad. Esto es lo que publica Mario Maldonado, también hace referencia a una nota que fue publicada en el mismo diario del Universal de Salvador García Soto. Fíjense lo que dice, así ahorcaron a Medina Mora. Documentos confirman que funcionarios en específico de la Unidad de Inteligencia Financiera presionaron al ahora exministro para lograr su renuncia. O sea, hay documentos. La renuncia del ministro Eduardo Medina Mora sí se debió a una presión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La cuestionada carrera del exprocurador y exsecretario de Seguridad Pública, que fue evidenciada con publicaciones del periodista Salvador García Soto sobre sus transferencias bancarias en México y el extranjero, vino acompañada de amenazas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto. Miren, hago un paréntesis antes de continuar. Creo que hasta se equivocaron, si así sucedió se equivocaron porque lo hubiesen empezado a investigar la Unidad de Inteligencia Financiera, lo habría demandado la Fiscalía General de la República y en lugar de que saliera por la puerta de atrás, pero impune, pues habría salido por la misma puerta de atrás, pero para ir a la cárcel. Pero no, o sea, ni siquiera eso. Interesante, ¿no? Cuando menos es interesante. A mí este tipo no me gusta verlo en la calle. Si en verdad lavaba dinero del crimen organizado y del crimen gubernamental, que es lo mismo, pues ¿por qué no meterlo al bote? Digo, ahí sí me gustaría verlo, si no, pues se va impune y con toda la lana, ¿no? Continúo. El martes, el presidente López Obrador rechazó que exista una investigación contra Eduardo Medina Mora, particularmente sobre un supuesto apoyo a los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía y también que se trate de una venganza política. Y luego dijo López Obrador, ¿no? Ahí están las comillas, yo no di instrucciones para que se le acosara, para que renunciara. El senador de Morena, Ricardo Monreal, fue más allá y calificó de absurda la versión de que el presidente le pidió la renuncia a través de interlocutores del gobierno, quienes habrían amenazado a Medina Mora con llevarlo a prisión a él y a su familia. Incluso justificó que no haya ido al Senado a explicar los motivos de su dimisión anticipada. Muy bien, muy bien. No obstante, documentos en poder de este columnista confirman que funcionarios del gobierno, en específico de la Unidad de Inteligencia Financiera, presionaron al ahora exministro para lograr su renuncia al máximo órgano de justicia del país. El pasado jueves 3 de octubre, apenas unas horas antes de la renuncia de la oficina de Santiago Nieto, salió el requerimiento 110, dan hasta el nombre, ¿no? O sea, esto suena muy creíble. 110, el nombre, el número, 110 diagonal F, diagonal B, diagonal 5182, diagonal 2019, con el que se le solicitaba a este tipo, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incluir en la lista de sujetos bloqueados a 11 personas físicas y morales relacionadas con Eduardo Medina Mora. Y se abren comillas. La que suscribe comunica a las entidades que se detallan más adelante la lista de personas bloqueadas contenida en el acuerdo 199 diagonal 2019 emitido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el uso de sus facultades legales y reglamentarias. Así se lee en el oficio que recibió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Adalberto Palma el viernes 4 de octubre.
La lista de personas a bloquear incluía al propio Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, además de sus hermanos José Medina Mora y Casa y Juan Pablo Medina Mora y Casa. Completaba el listado de personas físicas el empresario mexicano-japonés relacionado con la venta de equipos de espionaje a las Fuerzas Armadas, José Susumu Asano Matsura. En tanto, a personas morales se leían Compusoluciones y Asociados SADCB, Consultores en Informática y Computación SADCB, Inmobiliaria Compusoluciones SADCB, Capital de GDL SADCB, la Red Corporativo SADCB, Security Tracking Device SADCB y Vision Holdings México SDRL-DCB, todas ellas presuntamente relacionadas con la investigación contra la familia Medina Mora. La orden fue girada también el viernes al total de instituciones bancarias, casas de bolsa, sociedades financieras y almacenes generales de depósito, cuando la noticia sobre la renuncia, por primera vez en los últimos 25 años, de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, acaparaba ya la escena nacional. Lo extraño de este asunto es que el sábado 5 de octubre, consumada y aceptada en Palacio la dimisión de Medina Mora, un segundo oficio surgió de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, esta vez con el requerimiento 110-F-B-5212-2019, en el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desbloquear a las mismas 11 personas físicas y morales, una vez que ya había renunciado, ¿no? Le bloquearon las cuentas y renuncia y se liberan las cuentas. ¡Qué casualidad! La que suscribe comunica a las entidades que se detallan más adelante, derivado del Acuerdo 199-2019 emitido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante el cual, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, se suspenden los efectos de la inclusión a la lista de personas bloqueadas. Más claro ni el agua. La orden llegó al sistema financiero para surtir efectos el pasado lunes 7 de octubre, acompañada de un requerimiento adicional y consecutivo, el 110-F-B-5213-2019, en el que se vuelve a incluir en la lista de personas bloqueadas a tan solo una persona física y una persona moral, José Susumu Asano Matsura, el empresario, y en la empresa que suponemos que es de él, nada más, ¿no? Es decir, que se mantiene bajo investigación el único personaje que no tiene vínculo sanguíneo con el exministro, al mismo tiempo que quedaron liberados tras su renuncia a la Corte todos los integrantes de la familia Medina Mora. El congelamiento y descongelamiento de las cuentas del ministro confirman la versión que publicó en esas páginas el periodista Carlos Loret de Mola. Renuncia o cárcel para ti y tus hermanos, le habrían dicho los interlocutores del gobierno, y pues este renunció. Esta nota, que fue publicada el día de hoy, en la mañana, ya no ha sido hasta este momento ni siquiera desmentida por el gobierno. ¿Podría el gobierno, para desmentir esto, mostrar los oficios de los que aquí se dan los números y los folios, ¿no? Podría decir, miren, aquí está y no es cierto, pero no lo van a mostrar. Es que suena a realidad, parece ser que así ocurrió. Entonces lo amenazaron con quitarle lo robado si no se iba y meterlo a la cárcel. Y le dijeron, pues vete y te llevas lo robado. Y se fue y se llevó lo robado. Yo creo que le convenía muchísimo, ¿no? Y de esta forma se va a seguir ejerciendo control del otro poder. Allí va a entrar otro magistrado y pues ya tiene casi mayoría, ¿no? Esto es lo que ocurre. Eduardo Medina Mora, después de haber leído todo el historial, pues no sé, criminal que tiene, de tantos delitos, yo creo que no necesitaba de un favorcito, insisto. Si lo querían quitar, muy bien, ahí tenían todos los elementos, metiéndolo al bote. ¿Para qué condicionarlo? Y además casi premiarlo. Y te vamos a dar un premio. ¿Cuál premio, señor López Obrador? Pues que te lleves todo lo robado.
Dijo, ah, pues así sí, y se fue. Y renunció. Grave, ¿no? Y ya no hay corrupción, según esto. Ahora, si hubiera, saludos, compas.